No vamos a dar lectura necesariamente al iniciar este tiempo, pero permítanme por lo menos hacer la conexión de la siguiente manera. Recordar un poco de las experiencias de algunos viajes en el pasado. Y recuerdo muy bien, y mi esposa me hizo caer en cuenta, de paso aterrizando en uno de los aeropuertos en Norteamérica, precisamente en Atlanta. Y al llegar a ese aeropuerto, si alguien de ustedes ha pasado por allí o va a pasar por allí, asegúrese de dar tiempo para hacer lo siguiente. Hay un hall con pinturas y con historias que cuenta la historia de Atlanta. Y allí se destacan mayormente líderes afroamericanos. Es tremenda la historia porque habla de toda esa situación que vivió el pueblo afroamericano. Todo el proceso de salir de la esclavitud y luego de afrontar toda la persecución que todavía sigue hasta este día. Así, allí encontrarán un nombre de un hombre afroamericano que llegó a ser el alcalde de Atlanta, de apellido Jackson. Y en honor a él, el aeropuerto es de nombre Jackson. Pero además, encontramos allí a un icónico, diría, Martin Luther King Jr., quien dio su vida. Cuando pienso en eso, el capítulo 11 de Hebreos hace algo espectacular al escribir sobre lo que vamos a estar revisando. Pues esto nos lleva a entender de que es necesario revisar de pronto qué es lo que pasó con los líderes de antaño. Y el autor de Hebreos ya viene enseñando en los capítulos anteriores, desde el 1 hasta el 8, sobre una situación adversa. Esta iglesia que receptó la carta a los hebreos era una iglesia que estaba pasando por un tiempo de tremenda confusión, porque su intención era volver al judaísmo, era volver a la religión de antes. Y eso trae graves consecuencias. El capítulo 11, aquí nos encontramos con evidencias que el autor trae a la memoria de los hermanos judíos para decirles, está bien que están pasando por tremenda persecución, por confusión, pero quiero darles una lista de ejemplos de hombres y mujeres que han luchado y que por la fe han permanecido fiel. Así que esta mañana el versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el autor de Hebreos nos va a dar esta breve demostración citando a algunos hombres y mujeres de la fe. Oremos y pidamos que Dios bendiga la reflexión de la palabra en esta mañana. Señor amado, venimos a ti para darte gracias. Y aunque nosotros no somos esa comunidad, esa iglesia a la que escribió el autor del libro, los Hebreos, nosotros tenemos algo parecido. Y necesitamos a la vez escuchar. ¿Qué hacer para ser fuertes y firmes? Oramos porque tu palabra entonces nos hable. Oramos, Señor, porque en esta mañana pueda el Espíritu Santo animarnos. Y, Señor, que podamos ver más allá de lo que estamos viendo. Sí, Padre, en tus manos encomendamos este tiempo. Y, Señor, en tus manos estoy como un canal únicamente. Que seas tú, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El autor de Hebreos parece
reunir a la iglesia, a esta iglesia que tenía esta lucha y que quería volver atrás. Y es como que les dice, vengan y síganme porque les voy a llevar por este hall y les voy a mostrar muchos de los ejemplos de hombres y mujeres, y a aquellos en estos días nosotros los denominamos como los héroes de la fe, el salón de los héroes de la fe. Y esto plantea algo que hay mucha expectativa. ¿Será que yo puedo estar allí también? Imposible que yo esté allí. Pero no debemos empezar de esta manera. El propósito de esta carta era animar. El camino de la fe siempre estará lleno de desafíos. Y una fe genuina en Jesucristo nos permitirá salir adelante con todos los desafíos que podamos encontrar. Y el autor usa como 17 personajes para mencionar algo puntual de ellos. Y va a ser difícil que en esta mañana pueda tocar cada uno de ellos para aprender algo, pero ustedes van a tener que hacerlo en casa. El propósito es demostrar a los lectores que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuidado con pensar que sin fe, esa fe ciega, esa fe mal fundada. Detrás de esta línea es sin fe en aquel que fue a la cruz, que no miró mi situación, me representó. Tiene que ver con esa fe, creer que Él llevó mi pecado. Sin fe en Jesucristo no puedo superar los desafíos. Sin fe en Jesucristo no puedo entender lo que Dios quiere que yo haga. Sin fe no es posible crecer. Sin fe es fácil pensar en volver atrás. Es que vez tras vez nos encontraremos desafiados, aún conscientes y teniendo el conocimiento. Mi fe en Él me dará la libertad para salir bien. Sin embargo, hay lagunas en mi vida y hay lagunas en su vida donde no había fe, no había el ejercicio de la fe para salir adelante. La vida cristiana y victoriosa no es para gigantes, porque cuando pensamos en estos hombres que vamos a ver, podemos de pronto hacer la crítica. Claro, el autor de Hebreos escogió a los mejores y los puso allí y nos está desafiando. Si por caso podemos llegar a las pisadas de aquellos. No es esa la intención. Es más, la iglesia tiene que entender que nosotros somos considerados nada menos que aquellos que encontramos aquí en el capítulo 11. La semana pasada ya el pastor Jorge nos ayudó a ver mucho de la primera parte del capítulo y voy a ir rapidito mencionando algunos aspectos. Versículo 1 y versículo 2 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Qué bueno que dice los antiguos y no dice los héroes y no dice los perfectos, solamente está diciendo los padres nuestros del pasado experimentaron lo mejor por aplicar bien su fe. Permítame hacer una breve descripción, porque cuando hablamos de fe, miren, podemos escuchar un concepto de fe y luego olvidarnos. Y caer en un error que siempre podemos caer. Y decir, yo tengo fe en Él. ¿Sabe? Dice, yo tengo fe en Él y nunca he tenido la oportunidad en este día de hablar con Él. Yo tengo fe en Él. Y la fuente de instrucción de la fe no ha sido tocada por meses, o digamos
por días. Me refiero a la palabra de Dios. Así que, preste atención. Cuando hablamos de salvación, de fe, hablamos de 3 tipos de fe comúnmente. Hablamos de la fe salvadora y hablamos de la fe que nos ha sido dada como un don para ejercitar a quienes les ha sido dada. Y luego, este capítulo nos habla de la fe para caminar cada día. Es decir, cambie la fe y diga, la confianza en Él para yo caminar cada día. Y es eso lo que nos demuestra. Así que recuerde, la una fe es la fe salvadora, la que encontramos como en Efesios 2:8, que creyendo en Él somos sellados, ¿verdad? Esa es la fe salvadora. Pero la fe, la segunda fe, la fe que nos llega a muchos como un don, es esa capacidad, wow, este hermano tiene ese don de fe, porque en medio de tal lucha y situación, supo cómo sobresalir. Pero la otra, la nuestra, la del capítulo 11 es muy parecida. Es la fe de caminar siempre con Él. Es la fe de confiar día a día. Y ojalá que nosotros podamos testificar y decir, pues, esa fe la conozco bien. El desafío, mis hermanos, el desafío no es dejar de creer en mi propia fe. ¿Ha escuchado eso? Y es de manera aún coloquial que decimos, es que yo tengo mucha fe. Yo le pido a Diosito y yo sé que voy a tener. Y empezamos a fabricar un concepto de fe que no es la fe, ni la del capítulo 11, ni es de la fe bíblica. Y es terrible cuando nosotros tenemos esta forma de ver la fe. Y más adelante quiero elaborar un poquito más. Pero esta fe es la misma como cuando Pablo habla y dice, hermanos, todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces nosotros empezamos a interpretar y decimos, todas las cosas, lo bueno y lo no bueno, lo fácil y lo duro, todo nos ayuda bien. Cuando la palabra de Dios nos dice que todo nos ayuda bien, ese absoluto cuenta desde la perspectiva de Dios. Esto va a ir en beneficio de ti. Puede ser una enfermedad, puede ser demasiado dinero porque eso roba el lugar de Dios. Puede ser la pobreza, puede ser muchas cosas, ¿verdad? A todo nos ayuda bien. Cuidado con simplemente decir que la fe es buena cuando hay resultados de como yo espero que sea. Porque entonces ya no es fe. Ahora el versículo 1, cuando dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Saben, interesante porque hace mucha mención en este capítulo del tema ver, del tema visualizar, del tema buscar. Así que acompáñeme, yo voy rapidito mencionando lo que encuentro. En el mismo versículo 1, la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces de pronto podemos interpretar, decir, yo quiero ver cómo va a ser mi futuro mañana, quiero ver cuál va a ser mi esposa. Y tengo ese tipo de visión para mañana. No, el autor de Hebreos no va por allí. No va pensando en que el próximo año termina su universidad y la visión quiere tener de cuál va a ser su trabajo. Y no va por allí. No va por allí.
Convicción de lo que no se ve. Versículo 3 nuevamente menciona aquí en el versículo 3, porque la fe entendemos haber sido constituida el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No tiene nada que ver con anhelos y deseos personales el ejercicio de la fe, sino nos lleva a un nivel muy diferente. Vamos al versículo 7, donde dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Más bien era una acción de obediencia, ¿verdad? No era incrédulo a esta demanda de parte de Dios. Vamos más adelante y vamos al versículo 10. Donde dice: Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad. Y yo diría, ¿cuál ciudad? La Nueva Jerusalén, donde se encuentra el pueblo de Dios con el mismo Dios, con el Señor Jesucristo. Y Abraham, antes de que alguien le predicara de Jesucristo, ya tuvo claridad de eso. La fe no en un deseo personal de alguna cosa que le beneficiara acá, temporalmente. Versículo 13, vamos al versículo 13. Conforme a la fe, fuimos todos, o fueron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Sin fe murieron todos estos. Sin haber recibido, sino mirando de lejos y creyéndolo. ¡Qué crucial! Porque es un reto tremendo. ¿Cómo llego al punto de tener ese ejercicio de la fe en mi vida? Porque lo que está diciendo es, estos grandes de la fe en el Antiguo Testamento, sí lograron ver, pero por supuesto, no experimentaron, no tocaron. Fue crucial lo que estuvo pasando allí. Yo diría, nosotros también podemos tener esa misma confianza. Y mucho más fuerte aún. Porque nuestra relación con Jesucristo y la historia del cumplimiento de la venida del Mesías, su obra expiatoria, su resurrección y luego su declaración de que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¡Qué grandioso! Entonces, tenemos como que una gran ventaja comparado a estos héroes de la fe del Antiguo Testamento. ¡Tremendo! Claro que sí. Mucho más aún. Vamos al versículo 14. Porque los que esto decían, claramente dan a entender que buscan para ver una patria. Jesucristo dijo a sus seguidores, recuerden, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué privilegio, y desde entonces el Evangelio nos repite y para nosotros nos es algo común de cada día. Él tiene un lugar para mí. Una conversación face to face, cara a cara, con los seguidores. Eso es una gran evidencia para mí. Allí estuve yo también incluido. Pero cuando pensamos en los héroes de la fe, todavía no llegaron a ese punto, ¿verdad? Vamos al versículo 23. Por fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque fue un niño hermoso. Aquí encontramos entonces, ¿qué tipo de fe es? Y es una fe que tiene que ver con la acción. Precisamente tiene que ver con la acción. Moisés tuvo que ser llevado y sus padres tenían una fe grandiosa. Acción.
Versículo 26. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo logró Moisés tener los ojos y la mirada en el galardón si faltaban todavía unos cientos de años para que viniera Jesucristo? Pero allí la conexión. Versículo 27, por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo a lo invisible. La fe permite ver lo que no vemos. Entonces, esta fe no habla de ver algo físicamente, que quede claro. No. Esta fe no habla de que mañana yo voy a ver mi casa en tal condominio. No. Esta fe no habla de eso. No habla de que mañana voy a ver una familia con 4 niños. No habla de eso. Entonces, si el ejercicio de nuestra fe ha sido continua con respecto a lo que yo quiero ver acá, sonante, vivo, que pueda palpar. El autor de Hebreos no está hablando de esto. Entonces hago la pregunta, ¿dónde nos encontramos con el ejercicio de este tipo de fe? Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, ¿dónde nos encontramos? Nuestra fe es una fe que asegura mis deseos y mis anhelos. Y como dije antes, es la fe que asegura mi pareja que voy a tener, que asegura mi casa, que asegura mi profesión, que asegura mi trabajo, que asegura mi salud. ¿Saben? Para que no quedemos allí pensando, wow, entonces, ¿qué? Si es eso lo que me mato todos los días haciendo, orando por algo que yo quiera ver mañana. Jesucristo dijo algo muy lindo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. No es un asunto de fe. Si yo busco el reino de Dios y su justicia, habla de obediencia. Olvídese, eso va a ser añadido. La fe que les he dado es para algo diferente. ¿Estamos? La fe es una fe que se encuentra asociada con la vida de caminar con Dios, con la vida de estar en la palabra, con la vida de esa consagración al servicio, con la vida de que yo disfruto estar con la familia de Dios, con esa vida de que yo sé y yo voy para adorar al Señor de manera corporativa, pero también a nivel muy íntimo y personal, privado. Es esa la fe. Entonces el reto es como que, wow, tengo que hacer correcciones. Porque mi fe está inclinada hacia otro lado, en otra dirección. Sí, mi fe está inclinada hacia lo material, hacia lo tangible, hacia un bienestar particular. Si tenemos que hacer correcciones, mis hermanos, hagámoslo hoy. Hagámoslo hoy. Aún como iglesia, el reto para nosotros. Nosotros venimos de una práctica como iglesia cuando vemos el resultado es fe. Los números, el edificio, lo que hemos logrado, los aparatos,
las estrategias escritas, los entrenamientos. Y nosotros medimos la fe por estas cosas que vemos. Como iglesia tenemos que hacer ese cambio sin dejar de hacer esto, sin dejar de proveer un espacio. Lo fuerte es que nosotros asumamos un ejercicio de fe tal cual nos está pidiendo aquí. Una fe que se proyecta allá, en obediencia a lo que voy conociendo del Señor, para que la honra y la gloria sea para Él. No hemos revisado ningún ejemplo todavía y voy a tener que correr para poder dejarles ir a casa. Pero revisemos algunas de aquellos a quienes se les cumplió las promesas. Lo que vemos en ellos, tomen en cuenta, estaban centrados en las Escrituras. Tomen en cuenta, estaban confiados totalmente que en las buenas y en las malas, Él está conmigo. ¿Acaso no venimos de allí todos nosotros? ¿Acaso el ayer no estuvo realmente fuerte, difícil, sumamente difícil? Es una fe centrada en que de verdad el Espíritu Santo mora en mí. Y yo debo tener una vida de temor, porque si mora en mí mi comportamiento, mi hablar, mi actuar, el quehacer, está regulado por la presencia de mi Espíritu Santo. ¿Verdad? Amén. El capítulo 12 nos da una breve idea de lo que debemos hacer. Y usa el término despojarnos. Capítulo 12, versículo 1. Despojándonos de todo lo que nos pesa. ¿Y qué nomás nos pesa? No, mi hijo, no. El adolescente, el bebé de mi casa, no. No mi esposa, no. Tal vez él, pero no ellos. ¿Qué nos pesa cada día? Y sabe qué fácil es arrastrar con nosotros. Es tan fácil arrastrar con nosotros los malos aprendizajes del pasado, las malas costumbres del pasado o de ayer. Qué difícil es cortar y dejarlo. Y mire que estoy tomando parte de lo que va a predicar el próximo domingo. ¿Cómo deshacernos? Para los pobres hermanos de la iglesia, los hebreos, a quienes escribió el autor de Hebreos, les estaba diciendo: mis queridos, la razón de que ustedes no triunfan es porque están cargados y no quieren soltarlo. Esta idea de volver a su vieja religión no les va a ir bien. No les va a ir bien. Así que, mis hermanos, la fe es acción y no un sentimiento. Porque cuando le vemos a Abel, la fe es acción. Él quiso adorar, él estaba hecho para adorar, él entendió lo que Dios quería, hizo bien la ofrenda, una linda acción. A Noé se le dijo lo que debería hacer, ir a manos a la obra, todos los días a trabajar y a hacer esa construcción que debía haber sido espectacular. A Abraham le llama a Dios y simplemente dice que él fue. Acción. Él fue. Será bueno que mañana, en la mañana, vayamos a la palabra y déjeme decirle lo siguiente. Puede ser que sea esa palabra que ya está en su mente y en su corazón. Y vaya delante de Dios y dígalo: esta tu palabra dice que haga esto, yo me someto. Yo quiero hacer.
no pasa si no hay una lealtad al Señor, una lealtad a la palabra. Vayamos entonces y revisemos no solamente lo de Abel. ¿Recuerdan lo de Enoc la semana pasada? Dice que Enoc fue por fe. Pasa algo que va a pasar con nosotros cuando llegue el día de la venida de Jesucristo. Por fe Noé fue trasladado, es decir, no murió, con cuerpo transformado, está allá. Por fe. Cuando dice que por fe ocurrió eso, es que él estaba consciente, yo, con una nueva naturaleza, voy a estar con mi Dios por siempre. Y de pronto no estuvo más ahí Enoc. ¿Por qué no mencionar lo de Noé? Lo de Noé no solamente tenía que ver con construir, pero tenía que ver con juicio. ¿Cómo asimilaba Noé? Después de esto se van a morir todos. Va a desaparecer todo este mundo de gente. Y por fe lo hizo, entendiendo lo crucial. Si vamos al versículo 11, al versículo donde está Sara, ya no lo puse el versículo. La fe de Sara no fue perfecta. Cuando habla de que Sara en su vejez concibió. Pero noten la cita de Sara. ¿Por qué? Porque la fe de Sara primeramente se rió. Dios, te equivocaste, en esta vieja nunca va a haber, no va a pasar nada. Se rió, pero ¿saben? Sara volvió a reír por fe más luego. Así que cuando pensamos, ¿realmente el nombre es apropiado para hablar de que son héroes de la fe? Entonces pónganos a todos nosotros también, porque Sara era una persona parecida a nosotros. Una fe que duda. Una fe que le dice a Dios, imposible, no. Una fe que ya no hay esperanza. Si vamos a los versículos del 13 al 16, lo que nos enseña la fe de Sara y Abraham realmente es grande. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que miraron de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¡Qué fe tan viva la de ellos! Porque de verdad no disfrutaron de la promesa. Si consideramos a Isaac en el versículo 17, tremendo. Abraham le ofreció como sacrificio y desde allí empieza el tema de la fe. Aún la fe de ese niño que fue atado y fue colocado en el altar, y cuando su padre levantó la espada, el cuchillo, la navaja para degollarlo y ofrecerlo en sacrificio. No era la fe de Abraham solamente. Sin duda era la fe de ese niño también. Y lo que Dios hace con él. Isaac realmente estaba más luego, ya grande, en la carne, cuando tenía que bendecir a Jacobo y a Esaú. En su mente dijo, la primogenitura manda aquí. Yo le bendeciré de acuerdo a esta tradición. No entendió por un momento de que debería bendecir a Jacob. No había su comprensión de que tendría que bendecir a Jacob. Sin embargo, aquí aparece como
el héroe de la fe, que al fin termina haciendo lo que Dios había dispuesto que se hiciera, y le bendice a Jacob. Jacob termina bendiciendo a los hijos de José, pero de igual manera, Jacob llevó una vida bastante carnal. Sin embargo, su fe pudo más que la muerte. Cuando él tuvo que estar con el mismo Señor, y decimos que luchó con Dios, y por audaz quedó rengo por mucho rato. Él fue uno similar a nosotros, muy parecido. Y aparece allí en la lista de estos hombres de la fe la historia de José. Empieza este niño lindo, rubio, hermoso, con la capa que le hace el papá, que de paso no debería haberlo hecho, ¿verdad? Y que era el soñador y soñó algo y dijo, se van a inclinar 12 aquí. Y le costó. La venta de José, unos ismaelitas de paso le compran y van y le venden allá en Egipto. Ya saben el resto de la historia. La historia de José, su integridad, su carácter, su honestidad. Impresionante. Y luego cuando se enfrenta a sus hermanos, después de que le vendieron. Qué tremendo. Cuando les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sin fe es imposible aceptar esa realidad cruel y ver más allá de las crueldades. Bendiciones. Debemos ir terminando, pero aquí viene Moisés. Moisés fue escogido por sus padres. Y ya saben la historia de que papá y mamá le pusieron en esa canasta y la hija del faraón lo recogió y creció como el mimado de la hija de faraón. Él era el hijo de la hija de faraón. Por ende, él estudió en las mejores universidades. Él vivió de la manera que jamás otro israelita viviría. Sí podemos hablar de Salomón, pero de la manera como Moisés llega allá, es impresionante, es impresionante. Y dice el versículo 24, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés mostró fe cuando dejó que su Dios trazara su destino. ¿Qué tuvo que estar en su corazón para decir, no quiero saber nada con la hija de Faraón, con el palacio, con todo lo bueno que hay allí, con todas las universidades que me dieron, con todo el bienestar, con toda la herencia que puedo tener de ellos? No quiero saber nada. Porque puedo ver, más allá de estas situaciones, algo mejor. Algo mejor. Y aquí en esta lista aparece un personaje que llamaría la atención a todos. Y tiene que ver con esta mujer de nombre Rahab. Ella, practicando su oficio, ¿sí saben el oficio que ella tenía? Prostituta. Y los espías llegan y corrían el riesgo de ser tomados. ¿Sabe cuál es lo hermoso aquí? Con su oficio allí, nosotros diríamos, ¿cómo
yo jamás he estado cerca de eso. ¿Será que Dios tiene algo más grande para mí? En esencia, ella echó a la puerta los dioses de su pueblo, la adoración, el respeto a aquello que se respetaba. Y decide en su corazón esconder a los espías. ¡Wow! Siendo ramera, no pereció con los demás que perecieron en el pueblo, por la fe. Y si tendríamos que estudiar un poco más la historia de esta ramera, lo impensable es que la línea genealógica de Jesucristo viene a través de ella. ¿Qué quiere hacer el Señor en nosotros? Y tenemos también situaciones adversas, que de pronto nos sentimos indignos. Y llegamos aquí al versículo 32, perdonen que salte hasta allá. Y el autor dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me falta, o me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y yo mientras estaba leyendo esto dije, ¿y por qué no aparecen los nombres de la gente de mi iglesia? Y los nombres de la gente que se fue. Del abuelito de los hermanos Gómez. O del papacito de las hermanas Gómez. ¿Y por qué no se cuenta de los otros? ¿Sabe? Viene el día. Sí, viene el día. El Señor dice que cuando creímos, nuestro nombre ya estuvo allí. ¿Lo crees? Si en esta mañana no nos convencemos de aquello, la fe no tiene sentido. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que mora en mí, que me previene, que me alerta de lo que no debe ser, que me empuja a ponerme al día con mi Dios, que me dice, arregla tu situación. ¿Sabe? Cada día lo hace el Señor. Solamente cuénteme, cuando usted de muy audaz quiso hacer alguna locura y su corazón palpita fuerte y de pronto hay una voz que le dice, para. Y muy audaz, no paraste. Bueno, Él nos levanta. Él nos levanta desde allí. No hay nada que yo no pueda alcanzar comparado a estos hermanos héroes de la fe. No hay nada. Así tal como soy. Así tal como somos. A veces quedados. A veces muy acelerados. A veces sordos. A veces dormidos. A veces audaces. Él todavía reconocerá nuestra posición en Cristo. Todavía reconocerá. Termino leyendo este versículo que ya les cité de Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, y tomémoslo nosotros acá, por tanto, nosotros también, Iglesia Los Cedros, teniendo en derredor, teniendo en nuestro entorno nuestra tan grande nube de testigos, teniendo todos los que nos conocen en el barrio, teniendo todo ese grupo de familia que dicen, ahí está el cristiano,
teniendo todo ese mundo de compañeros, teniendo todo ese grupo de personas que son parte del club donde yo voy, teniendo toda esa gente que nos rodea, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. Paciencia para mí mismo. Y esa paciencia es buena yendo delante del Señor. ¿Cómo terminamos esta mañana y cómo hacemos para salir de acá? Llevemos parte de lo que voy a, sin duda, digerir y digerir. Llevemos. Pero sabe, no podemos pasar de alto. Si nunca ha dicho al Señor, Señor, no es que no practico bien la fe, ni siquiera conozco qué es esa fe. Yo no te he dado mi vida. Tú no eres mi Dios, eres el Dios, pero mi Dios no eres aún. ¿Puedo entonces decirte, Dios, perdóname? Ven a mí. Yo me rindo a ti. Y de aquí para adelante, tú me enseñarás a ejercitar la fe. Póngase de pie y hagamos una oración y digámosle juntos. Si no es una necesidad de venir por primera vez a Jesucristo, de pronto hay toda esa actitud. Yo no estoy bien, soy cristiano, pero mi ejercicio de la fe quedó muy atrás. Yo no la ejerzo para nada. Y yo puedo decirle ahora, Señor, con la misma gracia que tú me salvaste, lléname nuevamente de ánimo, de gracia, de poder para caminar bien. Ore al Señor conmigo. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias por aquellos hombres que están en esa lista en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Cuántas veces pensé que yo no soy igual a ellos? Ellos fueron tan pecadores como yo. Pero el ejercicio de mi fe en este día puede poner en riesgo mi testimonio delante de mi familia, delante de mis hermanos, delante de mis amigos. Yo no quiero más. Perdóname y permíteme, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra, entender mejor lo que tú me dices y ser obediente. Permíteme, Señor. Me encomiendo otra vez en tus manos. Y como iglesia esta mañana te clamamos a ti por quienes estén aquí en este espacio y quizás llegaron al punto de decir, yo no tengo esa fe, yo no conozco, yo no sé quién es Jesucristo ni quién es el Dios verdadero. Yo quiero encomendarme en tus manos. Yo quiero empezar. Y Señor, que este día sea el primer día de victoria. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti. Sé tú mi Dios, mi Padre, mi Señor. Y perdóname por todo lo que yo soy. Perdóname. Señor, te pido y oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se siente todavía.